Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Edu? Bien, bien. Que bueno, me alegro que seamos así para arrancar tanto y bueno, eso siempre es muy bueno y creo que tuvimos un récord una vez de 30 y pico, así que para un, digamos, para un chat de 80 profesionales me parece que estaba más que bien. Así que, a ver, son las 9, son casi las 9. Bueno, damos un poquito la bienvenida a todos. Esto es realmente un tópico muy interesante que planteó Mónica para que tratemos. Creo que es lo que viene, ¿sí? Como damos la charla ahora, ¿no? Todo lo que hacíamos antes que aparezca el precise, ¿sí? Ahora me parece que estamos dándole una vuelta de tuerca y bueno, vamos a ver bien qué es lo que podemos aportar. Bueno, ante todo, no sé, Ale, ¿estás preparado? ¿Todo bien? Estamos listos. ¿Todo listo? Bueno, inicialmente, bueno, este va a ser una reunión que vamos a tratar de hacerlo lo más completo posible y estar en tiempo. Claramente estamos ante un nuevo implante que después de varios intentos del ISKD, el Precise 1, bueno, ahora con el Precise 2, el Strike, que soporta la carga de peso casi inmediata, y bueno, ya los colegas hablarán bien de sus cuestiones técnicas y de acceso por los sistemas de salud y bueno, también las complicaciones que han encontrado, porque alguna cosa siempre el que hace, no digo que se equivoca, pero tiene complicaciones. Así que, bueno, inicialmente va a empezar el doctor Alejandro Bad de Chile. Si Alejandro, no sé, quizás muchos ya lo conozcan, pero bueno, es alguien joven, pero muy formado. Se formó con Rob Bailey, sí, en su época de Baltimore, y bueno, realmente ha tenido mucha experiencia y nos ha venido mostrando hace varios años muchas de las cosas que hace, así que Alejandro arranca con el mecanismo, cómo funciona el clavo, y bueno, y la experiencia que hasta ahora él ha podido tener en Chile, y ahí lo que yo ya le preguntaría es que creo que lo va a desarrollar en la charla, es no solo el tema de cómo, si la facilidad del acceso, ¿sí? Es un implante que está en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, y bueno, y claramente la parte técnica y cómo lo va manejando con los pacientes. Así que, Alejandro, bienvenido. Gracias, aquí vamos. Quiero confirmar que se vea la pantalla. Es que no tenemos eso, lo que le gusta a la Valeria, ¿no? Mayonesa. Está viendo bien la pantalla, Alejandro. Sí, ¿Sí? ¿Estamos? sí, perfecto. Dale. Bueno, gracias por la invitación, un gusto verlos a todos, aunque sea por este medio electrónico. Y les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido aquí con este nuevo implante, que es la nueva maravilla. Una buena monitorización externa, que sea bien controlada, que puede generar la fuerza suficiente para producir la distracción del hueso. Estos son los estudios que se han hecho con tutores externos y es bastante la fuerza que se necesita. Ojalá que soporte carga, o sea, que el paciente pueda apoyar y caminar rápidamente. Y este es un concepto nuevo que sea amigable con la resonancia magnética. Aquí básicamente les quiero mostrar los dos mecanismos que existen para los clavos que producen... Dame un cuchillo, hija. ¿Aló? Por ¿Sí? favor. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Ya. Un mecanismo es el tipo trinquete, que en la literatura americana aparece como ratchet, y el otro tipo de mecanismo es el husillo, que es el que se ve a la derecha de la pantalla, y en inglés lo nombran como spindle. Son los dos mecanismos involucrados en un clavo que se alarga. Una cosa breve del punto de vista histórico: el Precise no es el primer clavo de alargamiento intramedular. Esto partió el año 83 en Ucrania con el clavo de Bliskunov.
al Precise en el año 2011, que ha sido modificado ya en 2 oportunidades, y por último, el 2018, el Precise Stride, que es la misma versión, pero hecha de acero, y que en teoría permitiría la carga inmediata del paciente. Este es Vliskunov, y con su clavo que se anclaba a la pelvis y con movimientos de rotación permitía la distracción. Después tenemos otro clavo bastante famoso que inicialmente se llamó Alvicia y luego Guichet por su creador. El problema es que este clavo solo está disponible para el fémur y se reportan en varios artículos mucho dolor durante la distracción. De hecho, hay trabajos que demuestran que hasta 75% de los pacientes requerían anestesia general para la distracción. Luego apareció el ISKD de Orthofix, que ya no necesitaba tanta rotación, pero el problema es que entre un 40 y un 80% de los clavos era descontrolado. O sea, hubo reportes de hasta 5 milímetros de alargamiento en un día, lo que llamaron el runaway nail. Por lo tanto, la tasa de retardo de consolidación era altísima, con necesidad de cirugías extra, y este clavo está retirado del mercado norteamericano. Tolerado, y la experiencia ha ido demostrando resultados relativamente buenos. Y finalmente vamos a hablar de lo que nos convoca, el Precise, que originalmente es fabricado en titanio. Sin embargo, como les mencioné, hay una versión de acero, permite alargamiento como máximo de 80 milímetros, y a diferencia de todos los que hemos hablado anteriormente, es bidireccional, o sea, permite tanto distracción como compresión. Tiene un control remoto externo, y se han hecho estudios de compatibilidad con resonancia magnética, y efectivamente el clavo se puede colocar bajo un resonador una vez que se haya completado la distracción. El clavo Precise viene en distintas versiones, tanto de fémur como de tibia, para implante anterógrado o retrógrado, y el mecanismo por el cual funciona es el siguiente, como se ve en esta animación. Acá arriba pueden ver el control remoto, que tiene 2 imanes grandes. Abajo vemos un corte transversal del muslo con el clavo dentro del fémur, y ahí en un color azul turquesa, y eso ayuda a que se vaya estirando lentamente. El problema de los alargamientos intramedulares, que es más bien teórico, pero depende un poco también de cuánto uno quiera alargar, es que al ser un alargamiento que va por el eje anatómico, necesariamente van a producir una pequeña desviación del eje mecánico hacia el valgo. Sin embargo, la real consecuencia clínica de esto es muy discreta. El clavo inicial era modular, o sea, se colocaba por partes, y se empezaron a ver fallas en la soldadura, como se puede ver ahí en la fotografía. Por lo tanto, en noviembre del 2013 se lanzó la versión 2.0, que era más resistente y sin soldadura. Y acá yo quiero aprovechar una nota de cautela para los que quieran comenzar con esto. El clavo, a pesar de que es de titanio, a pesar de que uno le dice a los pacientes que no pueden cargar el peso completamente, lo hacen, y acá pueden ver las consecuencias. Ya he tenido que hacer 2 recambios por una situación como la que pueden ver aquí en la fotografía. Ahora ya la parte más técnica y teórica. Es un clavo que es recto. El clavo anterógrado es recto. Eso tiene una importancia fundamental al momento de elegir la zona de la osteotomía, y esto lo vamos a ver en las próximas imágenes. El componente que se extiende, que es lo que aparece ahí en el círculo, mide 3 centímetros. Y el clavo hay que medirlo de antemano. Y aquí otra nota y otro tip técnico, y probablemente una diferencia fundamental a lo que le sucede a los médicos norteamericanos en Europa. Acá no tenemos stock, por lo tanto el clavo se pide por medida exacta y no viene ningún backup. O sea,
si uno no hizo una planificación preoperatoria perfecta y el clavo es más largo o es más corto, no hay nada que hacer. Eso yo creo que es un punto que en el futuro debiéramos mejorar, porque estamos jugando un poco con fuego en estos momentos. El manual dice que después de haber fresado el canal intramedular, ninguna cortical debiera tener un grosor de menos de 5 milímetros de espesor. Y al terminar el alargamiento, el componente ancho del clavo, que es lo que está ahí rodeado en el círculo, debiera al menos abarcar 5 centímetros del segmento distal, no menos que eso por el riesgo de falla del implante. Acá hay una tabla comparativa del Precise con el Stride de acuerdo a los distintos diámetros y la carga máxima que pueden aguantar. No los quiero marear con tanto número, pero para que vean, en resumen, en cambio, en el clavo más grueso del sistema Stride, hecho de acero, 114 kilos, por lo que teóricamente el paciente pudiera empezar a caminar en el día siguiente de la cirugía. Ahora, cuando uno va a seleccionar el implante, aquí hay dos decisiones que tomar. Primero, si lo vamos a colocar anterógrado o retrógrado, y después si vamos a hacer una entrada piriforme o una entrada trocantérica. Y por último, esta es una decisión ya más personal o depende también un poco de la deformidad del paciente, si vamos a hacer un clavo corto o un clavo largo. Y eso nos va a determinar al final el sitio de la osteotomía. Aquí tienen dos imágenes, una que se ocupó un clavo corto y otra que se ocupó un clavo largo. Recuerden que este clavo no tiene la curvatura anatómica del fémur, es recto, por lo tanto, si uno quiere hacer la osteotomía en la región subtrocantérica, que normalmente tiene una mejor tasa de consolidación que en la región medio diaficiaria, debiera ocupar un clavo corto, porque si ustedes se fijan, de esa manera evitamos penetrar la cortical anterior del fémur distal. Si se trata de un paciente joven, en que la tasa de consolidación es mucho mejor, uno puede hacer la osteotomía más distal, justo o no. Hay poca literatura, pero bien contundente, y aquí les muestro algunos trabajos, en el fondo, de uso de clavos intramedulares en pacientes pediátricos. El primer trabajo en niños en promedio de 12 años, ningún caso de necrosis o de deformidad del fémur. Lo mismo este trabajo del 2018, y estos dos trabajos son con clavos de trauma, pero mismo principio de inserción, y no habría ningún problema en niños. Bastante claro cómo funciona esto. Supongamos que vamos a operar el fémur y vamos a ocupar un clavo que medimos según la longitud del fémur y la curvatura, vamos a ocupar el clavo de 285 milímetros. Entonces, tomamos nuestra regla, medimos hasta 285 milímetros y ahí se hace una marca en la piel del paciente, damos vuelta a la regla y este es el cálculo más importante que tenemos que hacer. Dijimos anteriormente que el segmento delgado del clavo protruye 3 centímetros. A eso tenemos que sumarle 5 centímetros. Lo que queremos que la parte gruesa quede en el... La osteotomía la hacemos debido a perforaciones que nos permiten ventilar el canal y hacer que todo el fresado óseo quede en esa zona. Personalmente me gusta colocar agujas de Kirchner proximal. Por favor, apaguen los micrófonos porque le hace mucha interferencia. Por favor. Personalmente me gusta usar un Kirchner proximal y otro distal a la osteotomía para controlar la rotación. Y ahí colocamos el clavo. En este clavo, 7 minutos de aplicación del control remoto alargan 1 milímetro. Por comodidad, preferimos dividir esto en 3 sesiones de 2 minutos 20 segundos. El paciente aplica el control remoto en la zona del imán, que eso lo marcamos bajo rayos de la cirugía, y a medida que va aplicando el campo magnético, se va alargando. Y esto ya para terminar,
en el periodo del año 2017 a la fecha, al 2019, diciembre, hemos podido operar 9 pacientes con 15 segmentos, de los cuales 5 pacientes eran alargamientos de estatura, o sea, bilaterales. 3 pacientes se hizo un alargamiento solamente en un hueso, en el fémur, y un paciente tenía una deformidad en varo y además talla baja. Y bueno, aquí está más o menos la tabla de resumen de los pacientes. En los fémur bilateral, en todos los pacientes hemos logrado 8 centímetros de alargamiento, que es el máximo que da el clavo. En los pacientes que se ha hecho un fémur unilateral, bueno, alargamos lo que sea la diferencia, y en el paciente que les mencioné que tenía un varo y además talla baja, solamente alargamos 6,5 centímetros porque la tibia sabemos que no se comporta de la mejor manera. Del punto de vista clínico, los pacientes anduvieron muy bien, y aquí donde aparece contractura articular, hay un paciente que no hizo ninguna sesión de kinesioterapia durante la distracción, pero absolutamente ninguna. Era un paciente que era de fuera de Santiago, y la única vez que lo vino a control, porque créanme, se operó con unos clavos que valen $20.000 cada uno, vino solamente a un seguimiento y tenía bastante contractura articular en las rodillas. Ese paciente le hicimos infiltración con Botox ese mismo día y no volvió nunca más a control. Acá hay un ejemplo clínico. Este era un paciente de 18 años, este es el primer paciente que se operó sin ningún problema médico, solamente talla baja, y si ustedes se fijan, el modelo que está al lado mide exactamente lo mismo, sin ningún complejo, pero este paciente estaba con muchos problemas, así que se hizo un alargamiento con el clavo Precise, kinesiterapia. Se ve el cambio en su estatura. El paciente con una marcha absolutamente normal, ahí pueden ver la movilidad de la rodilla, y a los 2 años, en un procedimiento ambulatorio, hicimos el retiro de los clavos. Aquí más o menos un pupurrí de clavos largos, clavos cortos, clavos de tibia. Y para finalizar, bueno, les cuento que estos clavos ofrecen ventajas indiscutibles frente al fijador externo. Sin embargo, un procedimiento que no está exento por el hecho de evitar el tutor. Estamos en la vereda de la seguridad. Sin ningún backup, y a pesar de que hay cierta tolerancia a la carga, yo les recomendaría que es fundamental ser insistente con los pacientes y restringirlo lo más que se pueda, sobre todo en la fase de distracción, hasta que ya haya algún grado de consolidación. Pareciera que con el stride, que este de acero, se podría comenzar la carga inmediatamente sin apoyo, pero eso está por verse. Muchas gracias por la invitación y me alegro. Bien. Bueno, a ver, ¿está listo ya, León, para continuar? Estamos listos. ¿Estamos listos? Bueno, Alejandro, muchas gracias. Las preguntas las vamos a hacer al final, ¿te parece? Así no mezclamos, porque me parece que va a haber cosas que se van a complementar en los conceptos y nos sacamos la duda todos juntos, ¿le parece? Perfecto. Bueno, León, cuando quieras, si puedes compartir la pantalla y así arrancamos. Bueno, el doctor León Mora lo vamos a presentar, creo que lo conocen todos, es un eximio cirujano reconstructor. Bueno, ellos también tuvieron la posibilidad de que eso después va a ser un tema que lo vamos a charlar una vez que hable Eduardo Stefano con respecto a la posibilidad de crear los sistemas de salud, ¿no? Para poder tener estos clavos. Bueno, León tiene muchísima experiencia y ha sido, bueno, ya en la generación como la nuestra, que es una generación no tan joven, también poder considerarlo un maestro, así que todos los que puedan visítenlo porque es muy amplio para enseñar y muy generoso. Va a hablar de tips y tricks del clavo y la experiencia en Colombia. Adelante, León. Bueno, primero que todo agradecer por la gentil invitación.
Vamos a continuar hablando del cabo precise. Los objetivos, entonces, establecer algunos principios y protocolos del manejo de los alargamientos óseos con dispositivos endomedulares. Hacer un manejo adecuado de la técnica es fundamental. Reconocer estrategias y tácticas en cirugía que nos puedan ayudar a no cometer errores. Y obviamente incrementar el interés y las habilidades para resolver problemas de discrepancia y talla baja con este tipo de dispositivos. ¿Cuáles son los problemas que debemos prevenir? El paciente sano tolera distinto el dolor y las cirugías, a diferencia de un paciente con trauma. León está dando una charla ahorita. El paciente sano es un paciente que tolera muchísimo menos el dolor y no sabe cómo es, entonces puede generarse dificultades. El alargamiento no es solo del hueso, entonces hay un alto riesgo de contracturas a pesar de que utilicemos un dispositivo endomedular. En un chat El se llama dispositivo de alargamiento reconstrucción. del precise es delicado. Entonces hay restricciones importantes en el apoyo durante todo el tiempo del alargamiento. Si utilizamos el precise convencional hasta el 80%, debemos restringir el apoyo. Si utilizamos el precise stride, este nos permite hacer un mayor apoyo durante el alargamiento. Los factores psicológicos son importantes porque es un alargamiento cosmético en muchos pacientes, debe ser bilateral y lo mejor para los pacientes es alargarse inicialmente el fémur. La estigmatización o los problemas psicológicos de los pacientes que se desean alargar es importante. Son pacientes que desean una discreción total, un respeto a la privacidad, a diferencia de los pacientes de trauma que quieren mostrar sus heridas. Los pacientes que se están alargando no desean que nadie sepa de su alargamiento. Entonces, hasta la familia en algunos casos no se debe enterar. Y el paciente debe tener muy claro que se debe dedicar totalmente al tratamiento, la fisioterapia, las restricciones de movilidad, los riesgos del tratamiento. El paciente no debe trabajar. No le debemos ofrecer al paciente que va a trabajar sin ningún problema porque eso no es verdad. El paciente debe estar con dedicación total a su terapia y a su tratamiento. ¿Cuáles son entonces los principios fundamentales para los alargamientos con dispositivos endomedulares? La planificación exacta en cada caso. La osteotomía de baja energía es fundamental. El dispositivo es delicado y el periodo de alargamiento es crítico en este tipo de dispositivos y de alargamientos. Como regla de oro, y esto quiero que se lo anoten todos los que desean hacer un alargamiento, es la fisioterapia intensiva, diaria, dirigida y delicada es la clave del éxito de los alargamientos con dispositivos endomedulares. En cuanto a la táctica quirúrgica, vamos a hablar de algunos puntos y unos tips fundamentales. ¿Cuál es mi táctica para que funcionen las cosas? Primero, no olvidar ningún detalle. Es una táctica y una técnica exacta. La osteotomía de muy baja energía. Debemos exigir siempre brocas nuevas para hacer la osteotomía. El punto de ingreso del clavo en el trocánter y los bloqueos completos sin cometer errores, como algunas veces pasa, que perdemos el orificio. En este caso debemos ser muy precisos para no cometer errores, hacer la técnica de bloqueo muy despacio, con mucha calma para que no se nos dañe el orificio de bloqueo que puede generar grandes problemas. Este es un tip importante, el autoinjerto autólogo. Cuando hacemos el rimado del canal medular, que debe ser mayor de 2 milímetros al tamaño del clavo, entonces se genera o tenemos la oportunidad de tener injerto óseo, el cual al final de la cirugía debemos colocarlo en el sitio de la osteotomía para el alargamiento. ¿Qué otras cosas importantes? El cuidado absoluto de la rotación de la extremidad es fundamental. Entonces, si antes de alargar el paciente detectamos un problema rotacional, debemos hacer un TAC de anteversión y debemos durante la cirugía colocar unos pines que nos permitan hacer una orientación rotacional. Les voy a mostrar más adelante el ejemplo cómo hacerlo. Hacer un cálculo del eje mecánico al final del alargamiento. Como hablaba Alejandro, durante los alargamientos
el eje mecánico y el hueso se va desplazando hacia valgo. Entonces hay que tener un cálculo de cuánto vamos a valguizar el paciente. La ventana ósea distal. Esto es bien importante para liberar la presión del rimado del hueso. Entonces es importante en la parte distal del fémur hacer un orificio donde se liberen las presiones cuando estamos haciendo el rimado del canal medular. Esto se lo aprendimos al doctor Herselberg y es fundamental para evitar complicaciones de embolismo graso por el aumento de la presión o por el aumento de la temperatura del rimado. Entonces es fundamental. La fasciotomía de la fascia lata en el sitio de la osteotomía. Este es un tip bien importante e interesante porque va a evitarnos que el paciente presente una contractura de apertura del tendón de la fascia lata y le va a facilitar mucho más la rehabilitación. Esa fasciotomía la realizamos a través del sitio de la osteotomía. Les voy a mostrar más adelante. Y tener un plan de fisioterapia completo, diariamente y asistido. Es fundamental como táctica quirúrgica para que no tengamos errores. Tenemos la fortuna de haber aplicado el primer clavo Precise en Colombia. Eso fue a mediados del 2017. Y tenemos algunas estadísticas de los clavos Precise. Se han colocado 89 clavos en Colombia de los más de 9.000 que se han colocado en el mundo. La mayoría en 3 centros especializados en Medellín, Cali y Bogotá. La mayoría han sido clavos anterógrados, retrógrados 20 clavos y en tibia 16 clavos de alargamiento. Importante saber que no hemos tenido ninguna falla, afortunadamente, en la aplicación del clavo o en su dispositivo de alargamiento. O sea que es un clavo realmente seguro si se cumplen los requisitos. Algunas complicaciones o dificultades que he tenido yo en mis pacientes: contractura de cadera en 2 pacientes en flexión, que mejoró con la fisioterapia intensiva, una fractura trocantérica y atrogénica por el fisioterapeuta. Esto es bien importante. En los primeros clavos, un paciente consiguió un fisioterapeuta que le hiciera movimientos y le hizo movimientos bruscos y le fracturó la cadera, partió la parte trocantérica en 2 y se perdió el sistema de alargamiento, lo cual requirió que le cambiáramos de técnica a un fijador externo, desafortunadamente. Hemos tenido contractura de Aquiles cuando hacemos alargamiento de las tibias, que mejora con la fisioterapia intensiva. Contracturas en abducción en 2 pacientes, lo que les digo al principio, por el tensor de la fascia lata, y se mejoró haciendo una fasciotomía del tensor de la fascia lata en estos pacientes. En promedio de alargamiento 6 centímetros, alargamiento cosmético en 30% de los casos, asociado a deformidades 40% de los casos y unilateral un 20% de los casos. Aquí vemos algunos tips importantes a considerar durante el alargamiento. Debemos tener una medida exacta del hueso, medir los diámetros de las corticales, el diámetro interno en el istmo y el diámetro más amplio para calcular el diámetro del clavo. Y bien importante tener una imagen en el plano AP y en el plano lateral, donde observen como en la parte final del clavo, al ser el fémur curvo, vamos a tener una zona de estrés en la parte distal del fémur, la cual debemos considerar de importancia al colocar el clavo. Ya lo habíamos visto con Alejandro, estas medidas de seguridad para que no falle el dispositivo. Se toma la medida del clavo, se pide exactamente cuál es el clavo que necesitamos y se respetan entonces estas medidas, que las vamos a ver un poco más en la marcación intraoperatoria. Hacemos unas medidas de la punta del trocánter, del sitio de la osteotomía. Debemos tener 4.5 centímetros de distancia al dispositivo de alargamiento. Debemos considerar y tener claro cuánto es la longitud que vamos a alargar y debemos considerar los 3 centímetros donde se va a colocar el bloqueo del clavo. Esto nos permite entonces tener claro la longitud del clavo y dónde vamos a hacer la osteotomía con respecto al clavo endomedular. Observen entonces cómo se hace el cálculo exacto del sitio de la osteotomía y dónde está el dispositivo de alargamiento para tener ese margen de seguridad y no nos vaya a fallar el clavo en ese sitio. El abordaje trocantérico lo hacemos bajo visión fluoroscópica para hacer una entrada muy segura y
colocamos inicialmente para hacer el abordaje trocantérico un rímer rígido o un rímer de trocánter, lo cual nos va a permitir determinar el sitio de la osteotomía. Lo marcamos también, hacemos una pequeña incisión y colocamos entonces ya nuestra guía de rimado. Observen entonces, primero entramos con un rímer recto y esto nos va a permitir visualizar la parte distal si vamos a tener problemas con la cortical o no del fémur. Hacemos el fresado de baja energía y posteriormente, antes de colocar todo el clavo, antes de hacer la osteotomía, tenemos entonces este dispositivo de seguridad que es el de rotación. Observen cómo tenemos el pin en la parte proximal, un poquito tal vez más afuera aquí, es donde lo debemos colocar, y colocamos el segundo pin de orientación rotacional un poco más lejos de la distancia del clavo, y esto nos va a permitir controlar exactamente la rotación de la extremidad. Esto es fundamental para no tener problemas rotacionales al final de la cirugía. También observen que no utilizamos mesa de tracción, sino hacemos el paciente en una mesa radiolúcida convencional, y estos dispositivos, estos pines roscados, nos permiten hacer un control estricto de la rotación y de la flexión del hueso. Observen aquí la imagen. Tenemos entonces un pin más distal a la longitud del clavo y un pin localizado en la parte un poquito más medial del abordaje del clavo trocantérico para tener un control exacto de la rotación del paciente. Esto es fundamental para no tener problemas. En cuanto a los bloqueos proximales y la ubicación del magneto, marcamos entonces dónde está el magneto y hacemos entonces la osteotomía respetando las medidas que habíamos considerado anteriormente. En cuanto al bloqueo distal, fundamental tener una muy buena imagen de intensificador fluoroscópica que nos muestre exactamente el bloqueo para que no se nos vaya a partir una broca o no se nos vaya a dañar el orificio de bloqueo, ya que es importantísimo tener un muy buen bloqueo para que no vaya a fallar la distracción progresiva. En cuanto a la longitud del clavo, observen cómo el clavo en la parte distal, al ser el fémur algo curvo, va a ser un apoyo en la cortical anterior y es un punto de estrés que hay que tener mucho cuidado al introducir el clavo, porque si colocamos un clavo mucho más largo, probablemente se doble el dispositivo y empecemos a generar fallas en cuanto a los bloqueos. Inicialmente, en los primeros evaluábamos que el magneto y que el clavo funcionara, pero posteriormente ya decidimos que no hacíamos estas pruebas porque realmente es difícil determinarlo, toma mucho tiempo y si el clavo falla realmente pues hay que cambiarlo. De todas maneras se haría otra intervención quirúrgica, pero no hacemos una evaluación estricta de que funcione el magneto. Posterior entonces o intraoperatorio podemos hacer una panorámica y esto nos va a mostrar, aquí les quiero mostrar cómo la panorámica nos muestra el eje mecánico en este paciente ligeramente hacia medial donde debe estar y cómo podemos calcular dónde nos va a quedar el eje mecánico al final de la distracción, haciendo una distracción o una traslación sobre el eje anatómico que es el alargamiento del clavo, y observen cómo al final tenemos un eje un poco más valgo, pero como decía Alejandro, realmente no es de gran importancia si lo hacemos de manera adecuada. En algunos casos, debemos considerar a este paciente, por ejemplo, tenía unas deformidades en la cadera, se corrigieron y se hizo el alargamiento, pero tiene adicionalmente una deformidad en el fémur distal, el cual se corrige en otro procedimiento. Cuando se retira el clavo, se hace la alineación del eje mecánico para que no haga sobrecarga. Otro importante punto a considerar es el punto de entrada. Generalmente cuando hacemos la inserción del clavo, así lo coloquemos totalmente bien ubicado, observen cómo hay un ligero varo proximal. Y este varo proximal nos va a compensar el valgo que se genera con el alargamiento. Entonces, este varo no debe preocuparles, pero sí deben considerarlo dentro de su planeamiento, porque a pesar de que lo coloquen muy bien colocado, se va a generar algo de varo
en la parte proximal, y en este caso no hay necesidad de colocar tornillos Poller, sino que ese varo nos va a beneficiar un poco en los alargamientos femorales. Observen cómo hay una ligera mayor distracción en la cortical lateral con respecto a la cortical medial. En la tibia sí se genera un poquito más de valgo durante el alargamiento, y por eso de ahí la importancia de colocar los tornillos Poller, que nos van a ayudar a reorientar muy bien y evitar que se esté valguizando la tibia. Observen entonces cómo esta cortical hace contacto con el clavo y esta se desplaza un poco en valgo. Entonces, este es el sitio donde se debería ubicar un tornillo Poller para evitar este ligero valgo que se genera durante la distracción. En cuanto al aspecto lateral, observen cómo el clavo tiene la tendencia a hacer ligera flexión de la tibia. Entonces, para evitar esto, en algunos casos colocamos el tornillo Poller en la parte posterior de la tibia antes de introducir el clavo, y eso va a evitar que se flexione el segmento proximal. Otra manera de evitarlo es hacer la osteotomía un poco más baja a la parte proximal de los bloqueos. Entonces, mientras más baja hagamos la osteotomía, menor va a ser el desplazamiento y el valgo que se va a generar. Otro punto importante cuando se hace distracción con el clavo Precise o con los dispositivos endomedulares es estabilizar la tibioperonea proximal y la tibioperonea distal. Sobre todo en niños, son muy sensibles a la distracción y hay que colocar un tornillo canulado de 4.5 para evitar que se desplace la tibioperonea proximal o que se desplace la tibioperonea distal y tengamos un menor alargamiento del peroné. Entonces es importante para que no se produzcan desplazamientos de los malévolos. Aquí vemos también cómo la membrana interósea tiene un papel importante en la distracción de los clavos endomedulares, y observen cómo, a pesar de que está con los tornillos de bloqueo y todo esto, hay una menor distracción del peroné, a pesar de que tenemos bloqueada la parte proximal y distal, y vamos a encontrar entonces un ligero disminución de la distracción del peroné. El punto de entrada trocantérico, fundamental hacerlo muy bien. Debe ser en toda la punta del trocánter. Algunas veces existe la tendencia a entrar un poquito lateral y esto nos va a generar mayores deformidades en varo. Entonces hay que evitarlo y hacer un muy buen cálculo para que entre cerca a la pared lateral cuando hacemos el abordaje por la punta o con el clavo trocantérico. Observen cómo podemos cometer este error. Entramos muy por la pared lateral y esto nos va a chocar con la pared medial, y al hacer la corrección podemos tener dos cosas: o una fractura o nos va a quedar un varo mucho mayor del esperado. Entonces no vamos a tener una buena alineación del clavo endomedular. El punto de la osteotomía también es importantísimo. Observen cómo aquí iniciamos la osteotomía sin hacerla completa, muy proximal a los bloqueos. Entonces, esto puede favorecer la falla del clavo o la falla de los bloqueos, y la osteotomía idealmente debe estar ubicada un poco más abajo de este sitio. Observen cómo se hizo ya la distracción sin problema con una buena ubicación de la osteotomía. Lo que les decía de la aplicación de autoinjerto autólogo, es importantísimo entonces echar ese injerto para observen cómo hay un muy buen callo de distracción si aplicamos el autoinjerto que nos sacamos del rimado endomedular, y esto nos permite una mejor consolidación. Aquí vemos entonces el ejemplo. Cuando terminamos la cirugía, ya cuando vamos a cegar, colocamos el injerto que tomamos del rimado y lo aplicamos con la misma guía del clavo para que quede en el hueso. Por aquí fue donde hicimos la osteotomía. Colocamos ese injerto y ese injerto nos va a permitir tener un mejor desarrollo del callo inicial, y nos va a permitir una bioestimulación local que va a favorecer obviamente que sea un callo mucho mejor
y mucho más contundente. ¿Qué pasa cuando tenemos este problema? Porque como los clavos de alargamiento no permiten apoyo, hay menos estímulo de la osteogénesis. Entonces, algunas veces vamos a tener esta imagen preocupante. La idea es tener cuidado, nuevamente les insisto en aplicar los factores de crecimiento cuando hagan la cirugía, y cuando tenemos esto al final del alargamiento, no debemos desesperarnos, no debemos ir a aplicar injerto óseo, debemos iniciar el apoyo completo, y esto lentamente, si hicimos el método bien aplicado, si hicimos una osteotomía adecuada, vamos a tener una corticalización progresiva y vamos a tener un buen resultado al final del tratamiento. Entonces, no se desesperen aplicar injertos o aplicar otro tipo de sustancias, sino que tómense un tiempo cuando hay un retraso en la corticalización de uno de los lados del clavo. Para terminar, entonces, unas preguntas frecuentes que se pueden ocurrir sobre las cicatrices. Observen cómo las cicatrices son cicatrices muy pequeñas, cicatrices poco visibles con el tiempo. Entonces el paciente va a estar muy tranquilo, le deben mostrar, son cicatrices menores de 1 centímetro, la de los bloqueos, y probablemente la de la osteotomía es menor de 4 centímetros, una línea, lo que va a permitir que la parte estética sea muy adecuada. En cuanto al reintegro laboral o la movilidad, miren cómo el paciente, al terminar el alargamiento, si hicimos un plan de fisioterapia muy adecuado, vamos a tener una muy buena movilidad terminando el alargamiento, y el paciente se va a reintegrar mucho más rápido que si tuviera un fijador externo para terminar el tratamiento. Entonces observen cómo los pacientes rápidamente tienen una muy buena evolución de sus arcos de movilidad, a pesar de que están en el alargamiento en modular. Para terminar con enfermedades asociadas, hay que hacer los planeamientos muy adecuados. Debemos hacer planificación para los alargamientos progresivos y evitar las complicaciones al final del tratamiento en cuanto al eje mecánico. ¿Qué tenemos entonces sobre los alargamientos con clavo precise? Necesitan un manejo integral completo, o sea, corregir discrepancia y corregir alineación, determinar las situaciones de riesgo, seleccionar adecuadamente el paciente candidato. No todos los pacientes van a ser candidatos a este tipo de dispositivos. En el presente, entonces, la osteogénesis por distracción sin infección, lo ideal es hacerlo con dispositivos internos. Creo que es el presente. Debemos utilizar mucho más este tipo de dispositivos para los alargamientos. Es una cirugía por etapas, no es un enclavado endomedular, sino que es un alargamiento óseo con todo lo que implica este tipo de tratamientos. Debemos tener un protocolo de cuidado total, donde la fisioterapia es la piedra fundamental en el posoperatorio, planificar adecuadamente el tratamiento y conciliar con las aseguradoras el costo-beneficio del tratamiento de elongación ósea con el clavo precise, porque definitivamente si se hace adecuadamente en un centro especializado vamos a tener muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, muchas gracias, León. Excelente. Las preguntas las hacemos al final. Sí. Ahí veo, así podemos A ver, completar. Martín, contame una cosa. Mi charla repite, como conoces, algunos de los conceptos. Y a lo mejor, teniendo muy poquitos casos, quizás en lugar de jactarme de resultados, ¿por qué no? Porque Vamos. tenemos muchas cosas para preguntarle a León, sobre todo el tema de las aseguradoras, sobre todo Exacto. el tema de... Y a lo mejor nos vamos a quedar con poquito tiempo de preguntas, como quieras. Bueno, te hago una pregunta ya que no da la charla. No puede, digamos, está bien el concepto que decía Eduardo. A ver, para vos, para nosotros acá en Argentina y creo que en alguna otra economía un poquito hackeada de Latinoamérica, ¿cómo ves el futuro de esto? O sea, digamos, ya los pacientes, viste que lo saben, lo preguntan en los consultorios, pero claro, si está 20 en otro lugar, en Argentina creo que va a valer alrededor de 25.
¿Cómo lo ves? Y bueno, de ahí me gustaría extender la pregunta a León y a Alejandro. ¿Cómo han logrado que las aseguradoras, digamos, o cómo se los están cubriendo? A ver, Edu, ¿qué te parece? ¿Cómo ve el futuro, digamos, inmediato en el acceso? ¿Aló? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah. Bueno, acá en Chile el tema con la aseguradora no es para nada fácil, porque a pesar de que el paciente tiene un contrato, siempre hay una trampa y en los contratos habitualmente dice que un 100%, pero por lo tanto los pacientes además tienen que tener un seguro extra. Y si a esto le sumamos que varias de estas cirugías son con motivos puramente estéticos, el paciente lo tiene que hacer por su propia cuenta. Acá en Chile más o menos está como, cuesta como $20.000 cada clavo, el Precise. Y el Stride, $22.000 cada uno. Ahora, si el paciente tiene un diagnóstico médico, por ejemplo, una tibia vara, y además uno quiere aprovechar de alargar, eso ya entra como una patología, la aseguradora responde, pero responde en la medida de lo que está estipulado en el contrato. Que como les decía, paga lo que dice el contrato, que habitualmente es mucho menos de lo que vale el clavo. O sea que los pacientes se tienen que hacer cargo en gran parte del tratamiento, ¿sí? Más allá de sea estético o sea reconstructivo. Bueno, yo no sé cómo serán en los otros países. Acá hay distintas compañías aseguradoras, cada una tiene sus condiciones, hay unas mejores, hay otras peores, y mucho, o sea, por lo menos en la institución privada que yo trabajo, el paciente tiene su aseguradora de salud y además contratan un seguro complementario. Los pacientes que yo he operado, por ejemplo, por tibia vara o que tienen una discrepancia de longitud entre la aseguradora de salud, pueden hacer. Se fue el sonido. ¿Podés repetir que se cortó un poquito? Se cortó, Alejandro. Termina ahí un poco lo último. Que los pacientes, si tienen su seguro de salud, pero además tienen contratado un seguro complementario, que es una posibilidad, y tienen una patología como una discrepancia de longitud, el seguro y la aseguradora de salud se hacen cargo y el paciente lo puede hacer tranquilamente sin tener que pagar de su bolsillo. ¿León? Hola, Martín. Dale, Eduardo. Eduardo, dale vos, dale. Ya, hay una diferencia con Chile y supongo que con Medellín, Colombia también. En Argentina, la cobertura médica tiene obligación, o por certificado de discapacidad, que lo cubre al paciente con un acortamiento grave. El tema es que el alegato legal es que el método no está todavía legitimado en el mundo, o sea que hay que pelear para el pago, la cobertura de los $25.000 que salen en Argentina, junto con el paciente, con una cosa anterior a quien lo paga, y es si el método es comparable o es claramente superior al tutor externo. Y esto está simplemente porque está falseada la verdad, porque hay más de 10.000 alargamientos en el mundo hechos. Entonces, a lo mejor lo que está necesitando Argentina en este momento es el apoyo de estos otros países que comparten identidad y comparten la dificultad. En mi país probablemente esté más alejado el costo del clavo magnético de lo que es un sueldo medio, porque está en un momento de crisis muy importante como un montón de años Argentina, pero la realidad es que lo que se necesita para autorizar legalmente es que se sepa que este método es superior en alargamiento, a pesar de que hay estudios de costos que los hemos presentado, falta la legitimación de este método por encima del tutor externo. ¿Cómo lo lograron en Medellín, León? Bueno, te cuento que los alargamientos cosméticos
definitivamente no los pagan las aseguradoras. El aumento de estatura como tal, sin ninguna patología, el paciente generalmente asume los costos de su tratamiento, pero cuando hay una patología de discrepancia de longitud importante o cuando son pacientes acondroplásicos, se presenta muy bien documentado lo que es la diferencia en cuanto al tratamiento y a los resultados finales. Y generalmente la decisión de los médicos está amparada por la ley como tal. Entonces la aseguradora como tal no puede decir que no. Lo que hacen las aseguradoras es generalmente estos pacientes pedir un segundo concepto a un staff de médicos o un staff de pares ortopedistas, y ahí es donde desafortunadamente todavía nuestros mismos colegas o nuestras mismas instituciones dificultan la aprobación o dicen que todavía no tienen claro cuál es el resultado final o cómo es el tratamiento, y se presentan algunas dificultades en la aprobación. Por eso es tan importante que los especialistas mismos, nuestros colegas, se convenzan de que el método funciona y que es bueno, y creo que ahí sería el punto clave para que estos métodos que realmente son costosos inicialmente. Lo que yo pienso ahora, Martín, es que el papel de Ralam tiene que ser ese, exactamente. El papel de Ralam tiene que ser el legitimar este método de elongación intramedular para la inserción en aquellos países donde está costando mucho el startup del método, simplemente por un artilugio legal para evitar la erogación de dinero. Va a ser muy difícil que en Argentina Martín pueda decir que sí, este método de Primomo va a ser mejor, porque no va a tener su propia casuística. Yo tendré 4 o 5 casos y iremos creciendo de una manera muy lenta, pero yo creo que el espacio de Ralam puede ser exactamente ese, una enfática recomendación del método de alargamiento magnético endomedular por encima del tutor externo en casos especiales o en casi todos los casos, sobre todo rizoméricos, ¿no? Sobre todo en fémur, sobre todo en húmero, donde indudablemente el alargamiento intramedular, a mi juicio, es superior, lo digo con certeza porque lo he visto en el paciente adecuado, ¿no? Y porque, bueno, 80 casos en Medellín están hablando también a favor de eso. Martín. Eduardo, vos sabés que cuando se formó el grupo Ralam fue en Campiñas en 2018, en el Asami, Brasil. Y una de las cosas que me acuerdo que me dijo Mónica, que está escuchando acá, fue que lo mejor era hacer un grupo de estudio para que realmente todo sea positivo y nadie se esté peleando por ningún cargo ni nada, y comparto absolutamente. Me parece que el momento ya con esto, no sé, juntando la casuística de Alejandro, creo que está Dalia conectada, Dalia también tiene algo, tiene algunas cosas hechas, lo de León, empezar a presentar, si quieren como grupo Ralam o como ustedes como autores, la experiencia que se está haciendo y las conclusiones que vienen sacando. Me parece que tiene que empezar a surgir la experiencia latinoamericana dentro en la bibliografía. Martín. Así que se los tiro como una opción para que lo vayan pensando, ¿no? Ya que esto puede ayudarnos a todos, puede generar un círculo virtuoso en el cual todos nos podamos usar esa bibliografía para justificar ante las aseguradoras, ¿sí? Como Martín, el nombre que tenga en cada país. perdón, tratando un poco de aportar al tema y a ver si esto puede ayudar un poco en Argentina. Hay un trabajo publicado, creo que el año pasado, mediados, de Rosbrook y de Austin Fragomen, que es un estudio costo-beneficio, comparación entre tutor externo y un clavo magnético, en este caso el Precise, con el detalle completo, tomando en cuenta el promedio de complicaciones con el tutor externo, el tiempo que pierde el paciente de trabajo, etc. Y finalmente, a pesar de que la diferencia es poca, está en favor del clavo intramedular. O sea,
tomando en cuenta todos esos factores, sigue siendo incluso un poco más barato y más conveniente usar un clavo que un tutor externo. Lo que pasa es que las autoridades ven al inmediato plazo. Son incapaces de ver 2 meses adelante. Sí, yo tengo ese trabajo que me lo acercó Jerome Beard. Es un trabajo contundente, pero me parece que mucho más contundente es el hecho de que una sociedad como Ralam simplemente muestre que esto se parece mucho más a un cartílago de crecimiento que un tutor externo, indudablemente, que no es un método experimental. Y de esta manera nosotros tenemos 25 pedidos de clavos intramedulares en este momento, trabados con el mismo alegato. Las principales aseguradoras privadas y las laborales dicen, no tengo experiencia en otro hospital, en otro lugar de Argentina de esto, razón por la cual esto debe ser experimental. A lo mejor es momento de darle alguna personalidad jurídica a este grupo. Martín, no sé, vos sos más inteligente que yo para esto, y a lo mejor a partir de ahí se puede evitar un comienzo o una startup penoso, largo, que es lo que yo estoy viendo para Argentina y me parece que para Brasil también. No sé si está Mónica conectada. Sí, para concluir esta parte de aprobaciones, creo que queda la tarea de hacer un trabajo protocolario, juicioso, averiguando algunos parámetros en cuanto a resultado, reintegro laboral y complicaciones, que es lo que va a hacer la diferencia con los tutores externos. Entonces, queda en el panel la inquietud para que empecemos a resolver algunas preguntas que hay en el chat. Creo que Martín entonces empieza a organizar las preguntas y damos paso a otras. ¿Qué te parece? Mira, hay una pregunta que en bilaterales se permite carga, ¿cuándo y cómo? Yo pienso que se lo puede responder a Alejandro, ¿no? ¿Cuándo les permite la carga? La carga total, completa y sin protección, una vez que el hueso está absolutamente consolidado y al menos se ven 3 corticales en la radiografía. Hasta que eso... Fue el sonido. O con bastones. Sí, yo a los pacientes los cuido más los primeros, durante el periodo de distracción realmente soy muy cuidadoso para que no vaya a fallar el mecanismo de distracción. Generalmente cuando estamos terminando ya el periodo de alargamiento ya se ve algo las corticales osificadas y ahí les empiezo a autorizar entre un 30 a 40% de apoyo a los pacientes cuando es bilateral. Lo que les autorizo precozmente es una bicicleta estática. Eso les permite mantener la movilidad en la rodilla y en teoría no es una carga directa. Y lo otro, que pueden caminar en una piscina o pileta, como dicen en Argentina, siempre que el agua le llegue al nivel de la cintura, porque eso inmediatamente resta la mitad del peso del cuerpo y no les quita esa sensación imperiosa que tiene el ser humano de caminar sin bastones. 2 pacientes que elongué con Julio de Pablos elongaron a 1/4 de milímetro por día, los 4 centímetros. Eran osteotomías en la tibia distal, en hemimelia peronea. Y esa era la pregunta para León. Pudiendo ir más lento porque no hay un tutor externo puesto, cuando aparece poco callo, ¿por qué no ir más lento si es muy fácil programar un alargamiento más lento? ¿Por qué no acercarse más al ritmo fisiológico verdaderamente? ¿Es por miedo a que se quede consolidada la osteotomía o porque no, es un prejuicio de la fijación externa? Yo creo que es un prejuicio, Eduardo, y pues lo que está demostrado en los estudios es que la distracción de 1 milímetro por día, si haces una osteotomía de baja energía, si cumples los requerimientos de la osteotomía, no vas a tener problema en la mayoría de los pacientes. Entonces, si le dices a un paciente que se va a demorar en vez de 3 meses, 6 meses alargando,
el paciente que no está viendo ningún dispositivo que lo bloquee, probablemente va a apoyar y va a dañar el dispositivo de manera más fácil. Entonces, la recomendación es controlar muy bien la aparición de los signos de que está funcionando bien la osteogénesis y seguir respetando ese parámetro del milímetro por día, que eso te da más o menos una fecha de terminación del tratamiento. Entonces, ir mucho más lento solamente en los casos donde veas un retraso de la osificación, incluso te puedes devolver a hacer un estímulo y es muy poco callo, pero en la mayoría de los casos normales, el milímetro por día creo que es la indicación. Bueno. En cualquier momento de la distracción uno puede retroceder y avanzar con el control remoto y eso es un excelente estímulo. Eso habitualmente yo lo hago como León, un milímetro al día y al final si veo que está muy pobre, hago acordeón. Bien. Bueno, no sé, jefa, Mónica, son las 10. ¿Estamos? Hay una pregunta, Martín, interesante sobre la ventana. Seguimos un poquito más. En Bueno. la parte distal, veo una pregunta interesante sobre la ventana y es que esto es interesante para evitar que aumente la presión del canal endomedular. Entonces, coloco el pin de verificación de rotación y adicionalmente hago un orificio más abajo de unos 4 milímetros con una broca de 4 milímetros y esto permite liberar la presión durante el fresado del canal endomedular. Es una muy buena recomendación para evitar complicaciones de embolismo graso. Perfecto. León ya se alargó por sobre un paciente que ya ha alargado con fijadores normales, externos. Yo tengo Sí, esa experiencia, ¿sí? Dale, Eduardo, claro, dale. Yo tuve, Mónica, esa experiencia en un paciente elongado 2 veces con Orthofix en fémur corto congénito y su último alargamiento para completar 30 centímetros de alargamiento fue en Palm Beach con Dror, con un precise corto, proximal, con ese riesgo del 14% de infección cuando el precise va sobre un clavo. Él no tuvo infección, solamente tuvo una subluxación de rodilla, a pesar que habíamos hecho un super knee. Y cuando Dror, es interesante porque Dror dijo, suspendemos esta elongación a los 3,5 centímetros, y repetimos 2 centímetros más adelante. Decidimos simplemente frenar y recomenzar con mucha fisioterapia y se pudo completar los 5 centímetros de elongación y no tuvo infección. Él tiene una comparación, este chico es ingeniero hoy, y tiene una comparación hecha por él de lo que pasó con fijación externa, eran Orthofix, no eran Ilízaros, y lo bien que le fue con Precise, y es uno de los referentes para poder hacer presión para destrabar la solicitud de los clavos. Sí, la misma situación. He tenido 2 pacientes con alargamientos previos. Hay que tener cuidado con el canal medular que no esté con deformidades, porque generalmente los alargamientos con tutor generan algunas deformidades que pueden dificultar la inserción del clavo. Entonces hay que tener cuidado con esto, pero no he tenido mayor aumento de infecciones. Hasta ahora no he tenido ninguna. Y también tengo la experiencia de pacientes acondroplásicos ya alargados de las tibias o del fémur, que les he alargado los otros huesos con el Precise y definitivamente dicen que si necesitan otro alargamiento debe ser con el clavo. O sea que realmente la diferencia para los pacientes es significativa. ¿Y León, algún cuidado especial en estos pacientes respecto a la infección, del riesgo? Sí, siempre cuando estoy haciendo el rimado del canal, tomamos cultivos de ese rimado del canal endomedular
Y estamos muy pendientes también de la proteína C reactiva y del hemograma, la sedimentación durante el seguimiento inicial para verificar que no tengamos aumentos en el riesgo de infección. Y obviamente los cultivos, afortunadamente todos han sido negativos cuando hacemos el rimado del canal, que es el riesgo de infección endomedular. Súper. Martín quedó sin batería, sigamos un poquito más. Y quería preguntar, ¿a cuántos clavos piensan que es necesario como curva de aprendizaje en esta técnica? A los 2. Mira, mi opinión es que colocar el clavo intramedular no es distinto a lo que uno hace, por ejemplo, cuando uno quiere corregir una deformidad y utilizar un clavo de osteosíntesis. O sea, del punto de vista técnico quirúrgico, creo que es parecido. Lo más importante, y lo dijo León y lo recalcó, es la planificación. Acá uno no tiene, a diferencia, por ejemplo, cuando uno va a colocar un clavo por una fractura de fémur o quiere hacer una osteotomía correctora, el clavo no entró bien, no le gustó y lo puede cambiar por una placa. Aquí no hay, es como ser un trapecista y no tener malla en el suelo. Ahí tengo algo para opinarte, Alejandro. En los casos que tuve que operar, algunos en Estados Unidos, algunos en España y solo uno aquí en Argentina, y ahora Primomo operó otros 2, nuestra red de trapecistas era un ortofix en la mesa de al lado. Y el paciente avisado que si por alguna razón, la que fuese, el clavo endomedular no podría ser, iba a ser elongado con un tutor externo y pasado a clavo a los 2 meses. ¿Por qué? Porque es tanto el costo. Yo vi en el St. Mary Hospital, tú también lo viste, llegar alguien de Rusia con el clavo roto, sacarlo y ponerle otro clavo y otros $20,000. El mismo día. El mismo día, exactamente. Creo que estábamos juntos en esa aventura. Aquí es imposible. Aquí la explicación para el paciente, para el médico y para la aseguradora de salud es que si algo sucede, bueno, se completará a la antigua, decimos, con un tutor externo y un clavo. Perfecto. El aporte que tengo yo es que no es cuántos clavos te van a dar el pase para que seas experto. Incluso a veces la experiencia te puede jugar malas pasadas. Entonces yo creo que uno debe entrar al quirófano con todos los puntos a seguir anotados, bien precisos, y entrar quizás con el mismo temor y con la misma disponibilidad y tener el tiempo para colocar un buen clavo endomedular. Creo que es la recomendación, o sea, hay que tener ese miedo y no perderlo a medida que pasan las cirugías, sino cada vez respetar mucho más la cirugía, porque es un método donde la precisión es tan costosa como el clavo, o sea, hay que ser demasiado precisos al momento de hacer la técnica quirúrgica. Entonces mi recomendación sería esa, no el número de clavos, sino la disposición a hacer las cosas con tiempo y hacerlo muy bien. Esa es la manera que sean exitosos los resultados. Muchas gracias. Pienso que fue fenomenal. Tuvimos ahí muchos países, en 44 personas, nuestro récord ahora. Y muchas gracias a los palestrantes. Fue instructivo. Ahí están enviando muchos mensajes positivos y que hagamos esto muy frecuente, que fue fenomenal. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Mónica, y nos volvemos a encontrar seguramente pronto. Bueno, hasta pronto. Gracias. Chao, chao.